Y yo creo que ya estamos grabando. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Fernández Montero y pertenezco a la CEU de Guapiles. Hoy, junto con mi compañera Tatiana, expondremos acerca de lo que vimos en las observaciones en clase. En la primera diapositiva nos habla sobre los elementos biológicos. Lo que yo pude observar de ese elemento durante la clase fue que la profesora al inicio de ella, al inicio de la clase, incitaba a los niños a iniciar una canción en clase, moviéndose al ritmo de la música, eh, ayudándoles a iniciar la canción, motivándolos a iniciar esa actividad en la que los niños podían expresar sus movimientos, en las que se empezaba a generar las emociones, ¿verdad? Porque se dice que desde las emociones, empezando con las emociones, podemos crear un aprendizaje. A través de este proceso, el desarrollo de otros docentes son los guías de apoyo para que los niños aprendan a regular sus emociones poco a poco. Este elemento biológico y lo que podemos ver en clase también nos permite ver esta parte. La siguiente diapositiva nos habla acerca de los elementos socioculturales. Bueno, lo que yo pude observar durante fue que durante una actividad la profesora puso a jugar a los niños cooperativamente, unos con otros, creaban espacios donde cada uno que tenía una estación y ellos tenían que jugar juntos, compartir, socializar, en los que ellos estaban expresando sus sentimientos, sus pensamientos. También imitaban los comportamientos unos del otro, ¿verdad? Que eso se ve mucho en el desarrollo sociocultural. Conversaban animosamente, según el entorno en el que ellos vivan, ¿verdad? Van a ir compartiendo costumbres y demás. En la siguiente diapositiva nos habla acerca de la neuroeducación o la neuroeducación. Está iniciando también la clase después de la actividad de la canción. Pude observar que ella iniciaba con un cuento. Este cuento iniciaba con una canción animosa, ¿verdad? En la cual se le invitaba a los niños a participar. En esta canción la profesora les mostraba dibujitos, que era parte del juego del cuento, que eran colores llamativos, en las cuales en este aspecto, como podemos ver, son estrategias pedagógicas encargadas de entender cómo funciona el cerebro y cómo a través del juego y estrategias pedagógicas se puede alimentar su aprendizaje. Bueno, esta actividad que hizo la profesora alimentó la estimulación de su atención y su aprendizaje en la enseñanza. Recordemos que cuando se estimulan las emociones al principio de una actividad, se estimula su curiosidad y se prepara para aprender. En la siguiente, habilidades sociales. Durante la clase también noté que la docente utilizó muchas actividades grupales, más que todo. En una de ellas me dio curiosidad porque utilizaban títeres, en los cuales cada grupito de niños tenían un títere, un elefante, creo que tenía uno un león, uno una serpiente o un sapito. Entonces, o cada grupo de 5 niños tenían que crear un cuento entre ellos, permitiéndole a los niños compartir ideas de cómo vamos a crear nuestro cuento, qué le vamos a incluir, qué no. Eso les permitió fortalecer su lenguaje, también esperando cada uno su turno para compartir sus ideas y para decir sus guiones, ¿verdad? Y también para resolver problemas cuando algo no les parecía bien de cada guión. La siguiente diapositiva nos habla acerca de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Bueno, en esta zona podemos observar, según la teoría de Vygotsky, que existe una distancia que existe entre lo que los niños pueden lograr y aprender por sí mismos y lo que un guía adulto conocido por el más conocedor puede ayudar a avanzar en el aprendizaje. Bueno, lo que yo pude observar durante la clase es que se observa un grupo de niños sentados dibujando. Algunos niños realizaban trazos de dibujos exactos y bien coloridos, mientras que otro grupo se les dificultaba a la hora de dibujar. Entonces la profesora ahí es donde se involucraba con empatía y les ayudaba y les daba las instrucciones para que ellos mismos
pudieran dibujar de buena manera o ir aprendiendo lo que es la motora fina en ese aspecto para aprender a dibujar. Esa sería la zona de desarrollo próximo que yo observé en mi clase. Ahora vamos con la compañera Tatiana. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Tatiana Ramírez Rosales. Yo hice una observación en la escuela Anselmo Gutiérrez Briceño, acá en Quirimarán de Nicoya. Estuve con la profesora Wendy. Estuve observando niños de 5 años. En esta ocasión, ellos tenían una clase como de ciencias. La profesora me decía que ella en algunos momentos los ponía en clases, digamos, de artes, otro de ciencias y así sucesivamente. Pues en esta clase ellos como que hacían experimentos con el agua, con la tierra, con hojas e incluso con piedras. Entonces, bueno, yo les voy a explicar un poquito sobre lo que yo entendí de estos elementos y lo que yo observé dentro de la clase que yo fui a ver. Bueno, los elementos biológicos para mí, ¿verdad? Ellos comprenden la parte cerebral, la parte de las emociones, y la parte fisiológica, esto que incide ¿verdad? Directamente en el aprendizaje, como la atención, la memoria y la autorregulación. Durante la clase que los niños expresaban, bueno, expresaban una gran cantidad de emociones, se mostraban alegres, se mostraban curiosos y muy interesados en explorar las materias naturales, que era lo que estaban viendo en ese momento. También utilizaban, no sé, tonos de voz elevados, llenos de entusiasmo, especialmente, ¿verdad?, por descubrir. Y surgían situaciones también de impaciencia, también algunos desacuerdos en los que la docente intervenía con calma, los guiaba, usaba un tono tranquilo y palabras positivas. Esto ayudó, ¿verdad?, a que los niños pudieran controlar sus emociones dentro de la clase y que se mantuvieran atentos durante el desarrollo de la actividad. Luego con el elemento sociocultural, bueno, este elemento es un conjunto de valores, de prácticas familiares, de lenguaje y sobre todo el entorno social, que esto influye directamente no solamente en los niños, sino en todas las personas. Durante la clase que yo observé noté un ambiente de respeto, de cooperación, los niños están acostumbrados a saludar, eso la verdad me pareció bastante curioso porque creo que se acostumbran a que los papás llegan y saludan y con base a ellos saludan, entonces los niños también. Bueno, la docente promovía la mediación mediante preguntas como, por ejemplo, ¿qué creen que pasaría si mezclamos, no sé, el agua y la tierra, por ejemplo? También en el aula habían espacios lúdicos bien organizados, tenían materiales de reciclaje, eh, que esto también mostraba como en algunas ocasiones, por ejemplo, se turnaban para agarrar materiales, cosa que a veces cuesta mucho en niños de esa edad, pero la maestra, eh, bueno, la niña en este caso los fue acostumbrando a hacer eso siempre. Luego la neuroeducación y neurodidacta. La neuroeducación se une a la neurociencia, a la psicología y también a la pedagogía. Esto básicamente comprende el, digamos, el cerebro. El neurodidacta, perdón, aplica esos hallazgos en la práctica del docente. Por ahí encontré una frase muy curiosa de Benavides y Flores que dice: la emoción y la curiosidad activan los circuitos cerebrales del aprendizaje y potencian la atención y la memoria. En la clase se aplicaron principios de neuroeducación. Antes de comenzar, la maestra realizó con los niños una breve rutina de respiración para centrar la atención durante la clase. Como les expliqué anteriormente, el desarrollo fue de juegos experimentales, entonces esto permitió que los niños aprendieran a manipular y a observar. Bueno, hubieron juegos de memoria, esto favoreció la atención, ¿verdad?, y la autorregulación. El ambiente fue propicio, había música suave, había colores naturales, materiales que estimulaban los sentidos. Eh, Aquí es interesante ver, ¿verdad?, el tema de los colores en el aula. Yo le comentaba a la maestra de
ese tema de que a veces tenemos un aula, por ejemplo, no sé, pintada en color rojo o pintada en color verde agua, entonces de ahí como que se genera esa tranquilidad dentro de un aula y eso lo vamos aprendiendo desde niños. Luego con el tema de las habilidades sociales, son destrezas que permiten interactuar adecuadamente con los demás, cómo escuchar, cómo compartir, cómo respetar turnos, cómo expresar emociones de forma adecuada. Durante la observación pude ver cómo los niños se comunicaban entre sí, cómo colaboraban y cómo resolvían conflictos con ayuda de la docente. En un momento, dos niños discutieron por un material y la maestra intervino enseñándoles a dialogar. Podemos turnarnos y así ambos pueden observar, por ejemplo. Entonces, en algún momento ella estuvo ahí haciendo como un tipo de experimento con el agua y la tierra y se notó que algunos estaban como desesperados y otros no. Entonces, ahí la profe les decía que primero uno y luego el otro. Entonces, esta parte fortalece la comunicación asertiva y por supuesto el respeto mutuo que se les debe ir enseñando desde temprana edad. Entonces, bueno, se evidenció la empatía, la cooperación, la alegría por compartir, lo que refleja un desarrollo adecuado para la edad de ellos. Luego tenemos la zona de desarrollo próximo y mediación cultural. Ese es el espacio entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de otros. Básicamente, siguiendo el planteamiento de Vygotsky, se observan interacciones donde la docente, bueno, actuó como mediadora, como les comentaba anteriormente, ajustó la dificultad de las preguntas según la capacidad de cada niño, porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay algunos que son más tímidos que otros, entonces ahí es donde la profesora cambiaba el tema de las preguntas para ofrecer, digamos que un apoyo justo y necesario para cada uno. También hubo mediación entre los niños, algunos explicaban a otros que habían descubierto o no sé, en algún momento observé ahí como que pasó un animalito, entonces todos estaban súper curiosos, entonces uno llamaba al otro para que lo observara también. Entonces, bueno, esta dinámica permite, o fue lo que yo observé, que los niños avancen en su desarrollo próximo, consolidando, ¿verdad?, su aprendizaje a través del diálogo y de la cooperación entre ellos mismos. Tal vez como reflexión, compañera, esta clase me permitió a mí observar y entender, ¿verdad?, que no se trata solamente de cómo se sientan, sino que hay que ver la forma en la que ellos aprenden, ver las emociones y también el tema de que sin emoción no hay aprendizaje y esto va en todo, no solo en los niños, creo que también en la vida de todos. Bueno, muchas gracias, compañera, por su aporte y por su reflexión. Sí, es súper importante para nosotros como futuras docentes aprender todos estos elementos para aplicarlos en algún día durante el aula, aprender cómo se comunican, cómo se desarrollan sus habilidades y cómo podemos jugar digamos, como ejemplo, la neuroeducación, con el aprendizaje de cómo funciona su cerebro para crear actividades que proporcionen un buen aprendizaje. Y con eso damos finalizado a lo que sería la presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.